Eres un fraude y solo es cuestión de tiempo que los demás se den cuenta. No te mereces el trabajo que tienes, no te mereces a tu pareja. Todo lo que tienes es suerte. Eres el mejor y solo es cuestión de tiempo que te llegue el éxito. Todos van a alucinar contigo. Te mereces mucho más de lo que tienes. Solo te hace falta un poquito de suerte. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a triunfar? Mira a tu alrededor. Los que tienen éxito son más listos, más guapos, más simpáticos. Tú no tienes lo que hace falta. Te merecías ese ascenso. El que se lo ha llevado es un inútil y un pelota. Tú, sin embargo, te pasas el día arreglando lo que el resto hace mal. Tu jefe no se entera de nada, es injusto. El capítulo de hoy va a ser un poco diferente a los habituales, quizás algo más personal. Bueno, seguramente mucho más personal, porque hoy quiero hablarte del ego, es decir, del yo, de mí, bueno, de ti, de nosotros mismos. En fin, de cómo nuestro ego nos juega malas pasadas cuando las cosas nos van bien y cuando nos van mal, y de algunos aprendizajes para lidiar con ello. Vamos allá. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hay quien dice que el ego no estuvo siempre con nosotros, al menos no con todos nosotros, o al menos no tanto como ahora. En las culturas occidentales es a partir del Renacimiento cuando empieza a aparecer una conciencia más pronunciada de la individualidad, de que cada uno de nosotros somos diferentes y que queremos ser entendidos como únicos y distintos del resto. Y esa forma de pensar sobre nosotros mismos, de buscar nuestra diferenciación, fue adquiriendo gradualmente cada vez más profundidad e importancia, y poco a poco pasamos de sociedades con una mentalidad, colectivista quizás y más o menos homogénea, hasta el extremo actual, el de una sociedad hiperindividualizada. Una que parece diseñada, no sé si para satisfacer, pero desde luego para explotar nuestro ego. Nuestra capacidad de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, para proyectar la imagen que nos gustaría que otros tuvieran de nosotros y para percibir reconocimiento, es única en la historia de la humanidad. Y aunque seguro que esto tiene implicaciones, sinceramente no sé cuáles son, ni si son buenas o malas. Supongo que, como todo, tendrá su lado positivo y su lado negativo. Sea bueno, sea malo o todo lo contrario, el caso es que tenemos ego y vivimos en una sociedad en la que esto juega un papel fundamental. Para algunos, el ego es nuestro mayor enemigo y el causante de nuestros mayores sufrimientos. Esta es una visión frecuente en filosofías como la estoica o la budista, donde el apego a lo que queremos ser o a cómo queremos que nos vean son vicios a evitar. Para otros, sin embargo, el ego es su mayor combustible. Estos días estoy viendo The Last Dance, el documental sobre Michael Jordan. Y me parece imposible que Jordan llegara a ser lo que fue sin su ego. Y no me refiero al ego de creerte el mejor, ni siquiera a su enorme autoconfianza, sino a ese amor propio que hacía que fuera incapaz de aceptar ser inferior a otros. Ese espíritu competitivo insaciable que en la cabeza de otros solo conduciría a la frustración, pero que, bien canalizado en un atleta como él, es seguramente la única forma de alcanzar ese grado de excelencia. Nuestro ego tiene tantas caras, es tan poliédrico que es difícil de definir y de resumir. Porque en el fondo no es solo lo que somos, ni cómo nos vemos o lo que nos gustaría ser, sino también cómo nos perciben o cómo sentimos que nos ven el resto. Una de las mejores explicaciones que he oído sobre el ego se la escuché a Luis Muiño en Entiende tu mente, que es uno de mis podcasts preferidos. Ahí Luis viene a decir que podemos pensar que en cada uno de nosotros hay 3 egos. El primero es el ego real, el objetivo, lo que realmente somos, nuestras auténticas virtudes y nuestros defectos reales. El segundo sería el ego, el yo idealizado, cómo nos gustaría ser, lo que aspiramos a ser, eso que creemos que podemos ser o incluso que creemos que somos. Y por último estaría el ego antagónico, aquello a lo que queremos evitar parecernos, de lo que huimos, lo que nos repele. Por ejemplo, porque conocemos a gente que es así y que no nos gustaría ser como ellos. Dice Luis que los problemas vienen a partir de la distancia entre estos 3 egos. Cuando mi yo idealizado, por ejemplo, está muy lejos de mi yo real, se genera frustración. Y la frustración crea envidia. Si algo que querías y crees que podrías haber conseguido no llega, entonces vienen los problemas.
De algunos de esos problemas te quiero hablar hoy, más concretamente del ego visto desde casi dos extremos. Y para ello vamos a empezar hablando de un tipo que ha vivido muy rápido. Sí, Ryan Holiday ha vivido a toda velocidad. Dejó la universidad a los 19 años, a los 21 era director de marketing de una gran empresa de moda y ahora a sus 32 y tras reflexionar mucho sobre esa vida acelerada, se ha convertido en autor de varios bestsellers sobre, entre otras cosas, estoicismo. Tiene en cada brazo un tatuaje. En uno pone "el obstáculo es el camino" y en el otro "el ego es el enemigo". Así, de hecho, se llaman también dos de sus libros. Su definición de ego es simple: una percepción insana de nuestra propia importancia. En una palabra, arrogancia. Es ese niño caprichoso que todos llevamos dentro que necesita salirse con la suya, ser mejor que otros, más que otros o sentirse constantemente reconocido. Claro que su visión no deja de ser particular, es la de alguien que ha tenido cierto éxito y con él ha tenido que afrontar los problemas derivados de gestionar la arrogancia que ha acompañado a ese éxito. Pero nos sirve muy bien para fijar uno de los extremos del ego de los que te quiero hablar. Según él, en cualquier momento de nuestras vidas estamos en una de estas tres posibles etapas, aspirando a conseguir algo, habiendo tenido éxito o habiendo fracasado. Y en cada una de las tres, el ego es nuestro peor enemigo, porque es lo que más nos dificulta construir eso que queremos conseguir, mantener el éxito que hemos logrado o recuperarnos de un fracaso. Si el ego es el enemigo cuando queremos construir algo, el desapego es nuestro aliado. Cualquiera que ha intentado construir algo, y creo que todos lo hemos hecho alguna vez, sabe que el proceso es una montaña rusa emocional. Da igual si es montar una empresa, pintar un cuadro u organizar una fiesta sorpresa. O lanzar un podcast en el que hablas de las chorradas que se te pasan por la cabeza, ya me entiendes. A veces estás tan enamorado de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer que eres incapaz de ver sus defectos. Otras, todo lo contrario, te parece todo una basura y no puedes encontrar nada positivo. Lo mismo sientes que no avanzas, que mentalmente te proyectas al enorme éxito que vas a tener y a cómo todo el mundo va a alucinar con ello. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, seguramente, todas estas cosas. Y según Holiday, no hay mejor antídoto que el desapego. Pensar en grande, pero actuar en pequeño, con la mirada puesta en el siguiente paso. Vamos, el partido a partido de Simeone. La grandeza y el éxito vienen de la modestia y el trabajo duro, de no olvidar que eres la persona menos importante hasta que se demuestre lo contrario. A través de la disciplina y del trabajo silencioso se construye confianza. Mucho de lo que intentamos, especialmente lo que más nos importa conseguir, es difícil, pero hablar es fácil. Contar a todo el mundo en lo que estamos trabajando o lo que queremos hacer, como el pantomima full aquel del emprendedor, es una forma de buscar la validación externa. Decía Don Draper que la felicidad es un cartel gigante en la carretera que te grita y te reafirma que hagas lo que hagas, está bien, que tú estás bien. ¿Cómo se nota que me estoy volviendo a ver Mad Men entera durante el confinamiento? El ego es también nuestro enemigo cuando alcanzamos el éxito porque hace más difícil que lo mantengamos. Cuando triunfamos, el ego juega con nosotros y debilita la fuerza de voluntad que nos llevó hasta allí. Dejamos de aprender, dejamos de escuchar, perdemos la perspectiva. Nos creemos especiales, nos creemos mejores. De nuevo, la humildad es el antídoto. Hace ya muchos capítulos te hablé de los memento mori, esos recordatorios que usaban los estoicos para no olvidar que somos mortales y que nuestro paso por la vida es efímero, igual que lo son nuestros éxitos. Por último, el ego arrogante del que habla Holiday es nuestro enemigo también cuando fracasamos, porque nos puede destruir y porque nos evita aprender. Nadie tiene éxito para siempre y nadie triunfa en todo. Hay un dicho militar que dice que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Y nuestra vida está llena de planes rotos, de cosas que no salieron bien. El problema es cómo procesamos esos fracasos. Y aquí el ego, al menos tal y como lo entiende Holiday, tiene una forma retorcida de afectarnos. Para proteger nuestro orgullo, especialmente de cómo nos ven los demás, nos lleva a buscar excusas, a encontrar explicaciones de que el problema no fuimos nosotros, sino las circunstancias, por ejemplo. Pero nunca llegamos a creérnoslo del todo porque no suele ser verdad. Internamente hay una voz que nos come la moral, que nos dice que ya sabíamos que no lo conseguiríamos y que no tenía sentido intentarlo. Entender qué cosas están dentro de nuestro círculo de influencia, es decir, de aquello sobre lo que podemos actuar y sobre las que podemos asumir nuestra responsabilidad, es la clave para evitar que el fracaso nos destruya. Cuando asumimos esa responsabilidad, empezamos a medirnos por el esfuerzo y la calidad de nuestro trabajo, y no tanto por el resultado. Y eso hace mucho más sencillo aceptar que a veces, incluso haciéndolo todo bien, las cosas pueden salir mal.
Un tema curiosamente recurrente en las peticiones que algunos me habéis hecho para el podcast es el síndrome del impostor, que visto con perspectiva no sé si debería tomármelo como una indirecta, aunque en realidad no es necesario porque yo, como casi todos, lo sufro de vez en cuando. Lo he sufrido muchas veces con este podcast, sin ir más lejos. Y es curioso porque, en cierta medida, el síndrome del impostor es el polo opuesto al ego arrogante del que te hablaba. Tanto sus efectos como sus síntomas o sus soluciones son casi el otro lado del espejo. Lo que me parece muy interesante porque tener ambos extremos identificados nos permite buscar el equilibrio. En fin, vamos a verlo. Es probable que hayas oído hablar de ello porque está muy de moda últimamente, pero por si no lo conoces, el síndrome del impostor es esa sensación que a veces nos provoca el éxito de que es inmerecido. Que hemos llegado a donde hemos llegado casi de chiripa y que es solo cuestión de tiempo que el resto se den cuenta y todo se venga abajo. Es un término que se utilizó por primera vez en 1978 en un estudio que hicieron Pauline Clance y Susan Imes que se titulaba El fenómeno del impostor en mujeres altamente exitosas. Y es que originalmente se creía que solo afectaba a ellas, o mayoritariamente a ellas. Pero lo cierto es que puede afectar a cualquiera y es posible que tú te sientas identificado o identificada independientemente de si eres hombre o mujer. Mira, a ver si te suena familiar lo siguiente. El síndrome del impostor se caracteriza principalmente por tres cosas. La primera es el convencimiento de que otros tienen una visión exagerada de nuestras capacidades, al menos una visión mucho más generosa de la que tenemos nosotros mismos. En segundo lugar, tenemos un profundo miedo a que se descubra que en realidad no tenemos esas capacidades. Y por último, tendemos a atribuir nuestros logros a factores que nada tienen que ver con nuestro talento, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, a cosas como la suerte. El síndrome del impostor es tan común, nos afecta a tantos, que para muchos psicólogos debería dejar de llamarse síndrome porque no es un problema de salud mental ni hay nada malo en nosotros. Cuando nos afecta a casi todos, se calcula que de hecho afecta al 70% de la población, es simplemente algo normal que pasa en nuestras vidas y con lo que tenemos que aprender a lidiar. Y lo primero que es evidente es que no se puede tener síndrome del impostor sin tener éxito. Así que sufrirlo de manera moderada no tiene por qué ser tan malo si lo vemos con perspectiva. Y es que, además, dudar un poco de nosotros mismos cumple una función en nuestro propio desarrollo. No deja de ser un estímulo para que mejoremos, nos empuja a trabajar duro, a ser perfeccionistas, a no estar nunca completamente satisfechos. Aunque, como todo, eso solo es positivo en su justa medida. Y lo cierto es que cuanto más proyectamos una imagen idealizada de nosotros mismos, por ejemplo en redes sociales, pero también en nuestras relaciones interpersonales, más alto nos ponemos el listón de lo que creemos que el resto espera de nosotros. Y esas dudas nos pueden hacer sufrir o llegar a incapacitarnos o bloquearnos. Hay quien tiene un trabajo estupendo, pero que siente que no lo merece hasta el punto de que quiere dejarlo, simplemente por el miedo a ser descubierto. A pesar de que objetivamente haya llegado hasta allí por una mezcla de sus merecimientos y también de otros factores, claro. Muchas veces el origen de este síndrome tiene que ver con que no somos plenamente conscientes de nuestras cualidades porque muchas de ellas las hemos tenido siempre. Para quien siempre ha sido gracioso o para quien siempre se le ha dado bien contar historias, no tiene mayor mérito hacerlo. Así que la primera clave es el autoconocimiento, saber que hay 4 o 5 cosas en la vida que se nos dan especialmente bien y que seguramente expliquen mucho de nuestros éxitos. Y curiosamente esto se consigue desde fuera, no desde dentro. Se consigue escuchando el feedback externo, lo que otros dicen de nosotros. Cuando sufrimos síndrome del impostor no nos gustan los elogios porque sentimos que exponen algo de lo que no podemos estar orgullosos. Tendemos a minimizar los elogios en lugar de escuchar, agradecer y entender qué quieren decir, que suele ser simplemente que hay cosas que hacemos especialmente bien, mejor que el resto, de hecho, aunque a nosotros no nos lo parezca. Como te decía al principio, el capítulo de hoy es quizás más personal que otros, y es que es muy difícil hablar del ego sin hablar de uno mismo. Y te confesaré que yo me reconozco un poco en ambas realidades, en los dos extremos de los que te he hablado. Como todos, he tenido éxito en algunas cosas, a veces en circunstancias personales muy difíciles. Y ese éxito y el reconocimiento que lo acompañó me debilitaron. En ocasiones me hizo creerme invencible, capaz de todo, mejor que otros. Y el ajuste a la realidad, cuando vino un fracaso, fue una bofetada gigantesca. Pero también me ha pasado lo contrario. Como un péndulo, quizás por compensar,
Otros éxitos que han llegado en otros momentos los he podido sentir poco merecidos. Casi como si me hubiera tocado una lotería cósmica y de pronto estuviera en una posición privilegiada a la que no tenía ningún derecho. Y que cuando llegara el fracaso, porque llegaría, sería simplemente que el universo recuperaba su orden natural. A día de hoy sigo batallando entre los dos extremos, supongo que como cualquiera. Me gusta mucho la visión estoica, la de Holiday y la de otros. Soy cada día más consciente de que nada me ha ayudado más a lograr objetivos que centrarme en el proceso, en intentar hacer las cosas bien y en dar la importancia justa al resultado. Pero también intento recordarme que los éxitos hay que disfrutarlos y hay que entender que a veces sí hemos tenido algo que ver con ellos. Vamos, que el péndulo sigue oscilando y yo he aprendido que lo que tengo que hacer es intentar entender en qué lado estoy cada vez. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido raro, lo sé, pero era un tema que llevaba pendiente casi desde el principio del podcast y que por fin me ha animado a tratar. Espero que haya sido interesante. Como siempre, si te ha gustado, te animo a recomendar Kaizen en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mucho mejor aún, a tus amigos. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Desde esa misma web o a través de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Aunque a veces tarde un poco, intento responder a todos los mensajes. Así que no te cortes. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.